Bueno, estamos aquí. Hola chicos, vamos a comenzar la clase, la explicación de la Segunda República, ¿vale? Aquí tenemos el símbolo principal de la Segunda República. Sería la bandera tricolor, que aquí aparece, no se distingue bien los colores, pero roja, amarilla y violeta, gualda, ¿vale? Roja, violeta y gualda. De este color, vaya. Con la balanza de la justicia y bueno, toda la simbología que tiene, ¿vale? Pues venga, comenzamos el tema. Mirar, lo primero que tenemos que ver es la caída de Alfonso XIII. Ya lo vimos en el tema anterior, cómo dimite Primo de Rivera en enero del 30, divide por diversos motivos, porque los militares no lo apoyaban, incluso el rey ya dejó de confiar en él, su enfermedad, la diabetes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a ser rápido porque esto ya lo hemos visto, ¿vale? Destacar de esta parte, lo tenemos aquí, puntos que tenemos que hablar: el pacto de San Sebastián, el error Berenguer, el general Berenguer, después la dicta blanda, todo esto son calificativos de Ortega y Gasset, el golpe de Jaca del 12 de diciembre, entonces todo esto lo tenemos que ver, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el pacto de San Sebastián, liderado por Ortega y Gasset, el error Berenguer, la dicta blanda y, muy importante, el comité revolucionario que se forma y pretenden dar un golpe de Estado, un pronunciamiento con los capitanes Fermín y Galán y Ángel García Hernández. Aquí lo tenemos, ¿vale? Estaba previsto para el 15 de diciembre, pero viendo que el gobierno se había dado cuenta, pues lo adelantaron al 12 de diciembre, fracasaron y fueron ejecutados y quedaron como mártires de la República, Fermín y Galán y García Hernández. Y después ya el almirante Aznar, creo que tengo por aquí fotos, no tengo fotos de... Bueno, esto sería el pacto de San Sebastián. Aquí tenemos Maura, tenemos a Niceto Alcalá Zamora, tenemos a Azaña, Casares Quiroga, Albornoz, pues una serie de personajes muy importantes, Marcelino Domingo, ¿vale? Que son los protagonistas de... Aquí lo tenemos, aquí tenemos a los miembros del Pacto de San Sebastián. Bueno, esto es muy rapidito, que lo sepáis, ¿vale? Y ya por último, el almirante Aznar convoca unas elecciones municipales donde en las grandes capitales de provincia van a salir los votos a favor de la República y el rey tiene que marcharse. No sé si tengo por aquí, estas son las elecciones. Se proclama la República, un holgorio, fiestas, el 14 de abril, primero fue en Eibar y después ya en las capitales de provincia, Madrid, Barcelona. Esto es la Puerta del Sol, una festividad increíble, Barcelona, Sevilla, Valencia. Bueno, pues ya entraríamos en lo que es la Segunda República y tenemos ese comité revolucionario del Pacto de San Sebastián, va a ser el gobierno provisional que vaya a encauzar la Segunda República. Aquí tenemos la huida del rey, como el rey se tiene que marchar para Francia, va a morir a los 10 años. Ya se forma un gobierno provisional con las mismas personalidades del Pacto de San Sebastián. Aquí tenemos algunos miembros: Niceto Alcalá Zamora, Miguel Mora. Esto era la derecha que en un principio era monárquica y se pasó al bando republicano, se hizo republicana, no apoyó. Dentro de republicanos de centro, Alejandro Lerroux va a ser muy importante porque va a ser el presidente de la segunda etapa de la República. Diego Martínez Barrio también. Después tenemos los republicanos de izquierda, importantísimo esta figura que es Manuel Azaña, que va a ser el presidente del gobierno en la primera etapa de la República y va a ser el presidente de la República durante el Frente Popular.
Marcelino Domingo, todas estas personalidades cogieron cargos ministeriales. Socialistas, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, muy importante. Y después, para darle voz a los nacionalistas, pues tenemos el gallego, Santiago Casares Quiroga, y el catalán Nicolau d'Olwer. Bueno, pues aquí tenéis una lista de los partidos, para que veáis la cantidad de partidos que había, ¿no? En la izquierda, estos son la primera etapa, que es de izquierda, pues van a ser estos partidos principalmente. Fijaros, Manuel Azaña, Izquierda Republicana, Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo, un partido al servicio de la República de Ortega Gasset, del hermano de Ortega Gasset, Acción Republicana, después tenemos Esquerra Republicana de Cataluña, Macià y Companys, muy importante, Casares Quiroga de la Orga, de Gallego, como he dicho antes, después el Partido Socialista, tenemos Indalecio Prieto, Besteiro, Largo Caballero, o sea, una cantidad de partidos que van a formar la primera etapa, y la segunda etapa va a ser de derecha. La segunda etapa principalmente va a ser el partido de centro de Alejandro Lerroux y la CEDA. Son los dos grandes partidos que van a ganar las elecciones del 33. Bueno, vamos a comenzar ya con las medidas que va a tomar el gobierno provisional. Lo primero que va a hacer es una constitución, y para eso va a convocar unas elecciones en junio, elecciones a Cortes Constituyentes, ¿vale? 28, y dan la mayoría a los miembros del comité del Pacto de San Sebastián, los mismos, una victoria de izquierda, republicanos socialistas, y se va a iniciar el bienio reformista. Fijaros aquí, la izquierda gana sobre el centro y sobre la derecha. Son republicanos de izquierda, más el PSOE sobre todo, ¿vale? Aquí tenemos las elecciones, los socialistas de la primera fuerza, después tenemos el partido de centro de Lerroux, después tenemos más de izquierda, estos son de derecha, pero en definitiva los partidos que van a ganar son los partidos de izquierda, con esta cantidad de escaños, y son los que van a dirigir el país. Lo primero que van a hacer es una constitución. Vamos a ver, aquí tengo los esquemas, creo que los esquemas, vamos a ver por aquí, aquí tenemos la Constitución, fijaros, ¿vale? Vamos con esto. Lo primero es unas breves características de la Constitución. Ya he dicho que se convocan elecciones para el 28 de junio del 31, ya hemos dicho los que han ganado, y se hace una Constitución que va a tener estas características. No va a ser una Constitución consensuada, sino que va a ser una Constitución muy partidista de izquierdas. Esto va a ser un problema también, ¿vale? España va a ser identificada como una república democrática, un Estado de república democrática. Va el sufragio universal, más de 23 años, vota la mujer, va a ser también confeccionado como un Estado integral, donde algunas regiones tienen derechos de autonomía, Estado integral. Va a haber una sola Cámara, el Congreso de los Diputados, el Poder Ejecutivo está formado por el Gobierno y sus ministros, después el rey es suplantado por un presidente de la República que va a tener una duración en el cargo de 6 años, y él no va a gobernar. Lo que sí puede es elegir y quitar al gobierno. Él tiene que poner su firma para autorizar a un gobierno, y puede quitar a un gobierno, esa potestad sí la tiene. Se va a declarar la libertad de cultos, ya sabéis que es muy de izquierda, y bueno, pues mayores aumentos de los derechos individuales y colectivos, ¿vale? Esto es uno de los grandes avances. Y en el culto, pues libertad de culto, no es un Estado confesional. Venga, voy a parar aquí, me quedo aquí.
Bueno, continuamos con la explicación que estábamos viendo antes sobre la Constitución. ¿Vale? Y vamos por aquí, la libertad de cultos. Y como decimos, se giró tanto hacia la izquierda que muchos autores la califican incluso como anticlerical. Tuvo muchas críticas, este gobierno tuvo muchos problemas, como vamos a ver seguidamente, con la Iglesia. ¿Vale? Más cosillas. Se proclama la independencia del Poder Judicial. Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales. Se crea la Ley de Defensa de la República, también fue tachada por los opositores a la República que decían que con esta ley pues, se atacaba a cualquiera que intentara criticar a la República, ¿vale? Como preconizando una falta de libertades en ese sentido. Después, un aspecto muy importante es que va a dar un gran avance en los derechos individuales y sociales. Tenemos dos grupos, digamos los derechos primarios, que es lo que siempre ha habido en todas las anteriores constituciones, como sería el derecho de expresión, de reunión, de asociación, libertad de imprenta. Bueno, pues ahora tenemos los derechos de segunda generación, derechos sociales, como serían derecho a una vivienda, derecho a una sanidad, derecho al trabajo, ¿vale? Y como decimos, fue aprobada el 9 de diciembre, bajo mucha controversia, porque sobre todo la cuestión religiosa, Niceto Alcalá Zamora, que lo tenemos aquí, que fue el presidente del gobierno provisional, era muy católico, muy ferviente, un ferviente religioso, y chocó muchísimo con estos artículos que daban muchísima laicidad a la sociedad española, ¿vale? Quitándole la influencia del clero en la sociedad española. Bueno, definitivamente se aprueba el 9 de diciembre de 1931 la nueva Constitución. Bueno, aquí vamos a poner, por lo que hemos dicho, algunos aspectos democrática, laica, descentralizada, porque le da poder a las autonomías en Cataluña y el País Vasco. Supremacía del poder legislativo, del Parlamento, solamente hay una cámara, no hay dos, como el Senado, que puede corregir un poco la primera cámara. Más cositas que tenemos aquí. Bueno, pues ya hemos visto prácticamente todos los aspectos de la Constitución. Una vez que hemos visto la Constitución, ya vamos a entrar en la primera fase del gobierno, que sería los años del 31 al 33, y se le llama bienio reformista o bienio de izquierda. Aquí va a haber varias cuestiones o temas claves que van a atender este gobierno. La primera cuestión va a ser el problema territorial. Tenemos un problema, nada más proclamarse la República el 14 de abril, Macià, que era el presidente de Cataluña, proclama la República Independiente de Cataluña. Esto fue un gran problema. No se podía consentir que un trozo de España pues, se independizara, y tienen que ir miembros del gobierno, tienen que ir a Cataluña para conseguir aplacar un poco las ansias independentistas de Macià y de algunos catalanes, ¿no? Se le va a conceder una autonomía posteriormente, que se va a aprobar en septiembre del 32, y con eso se consigue aplacar un poco las ansias independentistas de algunos partidos catalanistas, ¿vale? En el País Vasco no hay tantos problemas, pero sí que va a haber una asamblea de municipios y van a aprobar un estatuto basado en los fueros vascos que fueron eliminados con la guerra carlista de 1840. Pero digo que el primer problema es Cataluña, en este sentido, ¿vale? Otro problema también que tenemos es el ejército. Y aquí tenemos el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Guerra, que es Manuel Azaña, que también era el presidente del gobierno. Recordar que el presidente del gobierno va a ser Manuel Azaña,
y el presidente de la República va a ser Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, presidente de la República. Estos dos se van a llevar regular. Recordar que este era muy religioso y estos eran bastante laicos, o incluso anticlericales, entonces van a chocar mucho, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos con la cuestión del ejército, donde Manuel Azaña era ministro de guerra, ministro del ejército, y había un problema, que la mayoría del ejército no era republicano. Entonces, ¿qué hace con la cantidad de oficiales, de tenientes, de generales, de capitanes que hay? Pues le va a ofrecer pasar a la reserva, a la jubilación con el sueldo íntegro, ¿vale? No lo consigue del todo, muchos no se van a la reserva, se mantienen, y va a ser un problema porque Azaña sabe que estos oficiales del ejército, muchos son monárquicos y ven a la Segunda República con cierta animadversión. Otra medida va a cerrar la Academia de Zaragoza, donde Franco era el director general, ¿vale? Otra medida es fin de la justicia militar. Cualquier delito que se hagan por parte de los militares van a ser enjuiciados por una justicia civil, no militar, salvo en caso de guerra, que sí, pero en un principio no. Y anula los ascensos que se llevaron a cabo durante la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Así que podemos resumir que el ejército estaba disgustado con la Segunda República, en líneas generales. Otro problemón va a ser la Iglesia. Os voy a enseñar aquí, bueno, vamos a ir viendo algunas fotografías que tenemos de Azaña, y podemos ver otros aspectos que yo no he comentado, ¿vale? El objetivo de Azaña es un ejército profesional, democrático y afecto a la República, no a la monarquía. Acabar con los demasiados mandos oficiales, acabar con la injerencia militar en la vida civil. Aquí tenemos, este es el decreto que yo he comentado, darle el retiro a aquellos generales, a aquellos oficiales que no fueran adictos a la República. Le ofrece el retiro con su sueldo íntegro, ¿vale? Juramento de fidelidad a la República, ¿vale? Para los que sean activos. Total, que aquí vemos a Franco en el cierre de la Academia de Militares de la Zaragoza, que también fue un palo duro para él. Más cosillas. Vamos con la cuestión religiosa, ¿vale? Ya vimos que la Iglesia siempre ha estado presente en la vida de los ciudadanos, pues lo que va a pretender con la República es que tenga menos presencia en la vida de los ciudadanos, ¿vale? Sobre todo en la enseñanza, en la educación, ¿vale? A eso se le llama secularización, ¿vale? Limitar el poder de la Iglesia, crear un Estado laico. Se van a crear, por ejemplo, libertad de culto, van a existir los divorcios, los matrimonios civiles, la enseñanza religiosa va a ser voluntaria, no obligatoria, va a suprimir los crucifijos en las escuelas. Fue también una medida muy controvertida, ¿vale? Esto va a llevar a duras críticas y uno de los más importantes es el obispo Segura. No sé si lo tendré por aquí. El obispo Segura, lo pondré por aquí, vamos a ver, aquí está Pedro Segura, va a criticar las acciones de la República, va a decir que todo buen católico tiene que criticar a este gobierno, y este fue el obispo de Toledo, muy importante, obispo de Toledo. Criticó muchísimo a la República y fue motivo de una gran polémica y de controversia y de conflicto con el gobierno. Uno de los aspectos más negativos de la Segunda República es la quema de conventos,
del 10-11 de mayo, no solo en Madrid, sino en grandes ciudades como Málaga. La quema de conventos. Aquí vemos cómo la gente se desmadró, podríamos decirlo así, en actos de anticlericalismo, quema de conventos, se asaltaron tumbas, se burlaron de los sacerdotes, de los curas, se atacaron a obras de arte, fijaros, y fue un elemento que fue muy criticado y fue un escándalo en todos los periódicos europeos, ¿no? Esto fue un mal comienzo para la República, ¿vale? La quema de conventos, esto lo tenéis que tener muy clarito, ¿vale? Otro aspecto importante es la cuestión agraria. Bueno, os voy a poner el esquema, voy a ir pasando para que veáis el esquema. Aquí estamos con la iglesia, lo que hemos dicho, en los disturbios del 10-11 de mayo con la quema de conventos, y el cardenal Segura. Con que sepáis eso, y algunas medidas, como ya lo hemos dicho, libertad de culto, divorcio, la ley del divorcio, matrimonios civiles, los cementerios civiles. O sea que los cementerios antes, para que te enterraran en un cementerio, tú tenías que estar bautizado, y entonces ahora no hace falta, ¿vale? Fin de la Compañía de Jesús, se cierran centros, se nacionalizan templos y edificios religiosos. O sea, hubo muchísimas medidas, y la Iglesia fue otro aspecto que criticó duramente a la Segunda República junto con el ejército. Ambos fueron muy críticos con la Segunda República, que lo tengáis muy claro, ¿vale? Bueno, vamos con otro aspecto, el cuarto aspecto que he puesto por aquí, que sería la cuestión agraria, ¿vale? Podemos decir que el objetivo era repartir tierras y mejorar las condiciones del campesino, mejorar las condiciones de vida del campesino. Los datos, fijaros los datos, casi la mitad de la población era campesina, sobre todo en Andalucía y Extremadura. Muy importante. El 50% de las tierras estaba en manos de terratenientes, o sea, había muy pocos propietarios. Uno de los objetivos era que hubiera muchos más propietarios de tierra. 2 millones de jornaleros sin tierra, 270.000 arrendatarios. Arrendatarios es que tienen alquiladas las tierras a un terrateniente, lógicamente, ¿vale? Entonces se hace la ley de reforma agraria, que va a ser también muy conflictiva, porque hasta septiembre del 32 no se va a poder aprobar, porque ni ellos mismos tenían claro cómo lo iban a hacer. Y se pretende quitar, expropiación es quitar tierras a los terratenientes, a veces sin indemnización, cuando pertenecen a grandes nobles, y con indemnización a gente que no eran grandes nobles, pero que estaban en tierras mal cultivadas o que no eran regadas. Se pretende que esas tierras estén trabajadas, ¿vale? Se crea el Instituto de Reforma Agraria para poder llevar a cabo la ley de reforma agraria. Daros cuenta que para esto se necesita unas grandes inversiones de dinero, y entonces el organismo que va a llevar toda esa infraestructura, toda esa gestión, va a ser el Instituto de Reforma Agraria. Aquí he puesto algunas cositas por aquí. Aquí tenemos en nuestro esquema la cuestión agraria, ley de reforma agraria del 32, y lo he dicho, el objetivo es que los campesinos tengan tierras y mejorar las condiciones. Por ejemplo, las condiciones, se va a crear un seguro de accidente de trabajo, se va a crear la jornada de 8 horas. Después, a la hora de repartir tierra, hay dos formas de entenderla, y aquí la izquierda estaba desunida. Tenemos el caso de los partidos obreros y campesinos, como eran los socialistas, donde ellos prefieren colectivizar las tierras. Es decir,
asignarle un cupo de tierra a X número de familias, que ellos la exploten y la gestionen, pero las tierras no van a ser de ellos. O bien repartirla entre los campesinos, o sea, que las quieran, y este era el criterio de los republicanos. O sea que aquí había una diferencia de apreciación entre socialistas y republicanos de izquierda. Mientras unos prefieren colectivizar las tierras, otros van a preferir repartirlas, que sean dueños los campesinos, mientras que con la colectivización no son dueños los campesinos. Los resultados fueron muy negativos y tenían a todo el mundo descontento. Los campesinos veían que las medidas eran muy lentas y muy escasas, y los propietarios, al contrario, la veían que eran desorbitadas y siempre estaban miedosos porque en cualquier momento le podían quitar las tierras a los propietarios. Aparte de la ley de reforma agraria, otras leyes importantes es la ley que te obliga al laboreo forzoso, tienes que trabajar la tierra, si no te la van a quitar, y la ley de términos municipales. ¿Qué significa esto? Que el propietario de las tierras tiene que contratar a los vecinos del mismo pueblo, no pueden contratar a quien le apetezca, sino que tienen que ser a los vecinos del mismo pueblo para darle trabajo a esos vecinos y no a otros, para que el pueblo esté completamente, pues, que la gente trabaje en esas tierras que están cerca de su localidad. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente cuestión, que sería la cuestión educativa. La cuestión educativa. Y lo mismo, igual que en la cuestión religiosa, se trata de quitarle protagonismo a la Iglesia en la enseñanza y que haya más presencia del Estado laico en la enseñanza. ¿Vale? Otro de los objetivos es poner fin al analfabetismo. Para ello, pues se va a invertir, el objetivo es crear 100.000 escuelas, contratar a 7.000 maestros, se hacen unas campañas culturales como las que se llaman las misiones pedagógicas, que consiste en ir por los pueblos llevando teatros, cine, bibliotecas móviles o incluso escuelas móviles, ¿no? Es lo que se llaman misiones pedagógicas. Aquí tenemos el papel que hizo, por ejemplo, para que lo sepáis, Federico García Lorca, con su compañía La Barraca, ¿no? Que fue pues, visitando innumerables pueblos y llevando obras teatrales por esos pueblos, que sería la única manera de que esos habitantes, esos vecinos, pues pudieran acercarse un poco al teatro, al cine, a los libros, ¿vale? Se llaman misiones pedagógicas. No creo que tenga nada por aquí, no creo que tenga ninguna imagen de esto. Y ya con esto terminamos el aspecto de las medidas. Hemos visto las medidas, ¿vale? En el terreno militar, en el campo territorial, con el problema catalán, en el campo educativo, en el campo agrario, y hemos dicho ya en el campo territorial y en el militar, ¿vale? Me falta uno por ahí, militar, regional, agrario, educativo y la iglesia, ¿vale? Ya hemos visto esos 5 temas. Vamos a ver ahora la oposición al bienio de izquierda, ¿vale? La oposición le va a venir tanto por la izquierda, por los partidos de izquierda, por los anarquistas, por la violencia revolucionaria, como por los partidos de derechas. Vamos a ver primero la oposición que le hace la izquierda. Y aquí tenemos claro que va a venir por parte de los anarquistas, la CNT, el sindicato anarquista, que es la extrema izquierda, más radical todavía que la izquierda. No creen en la república, siguen con las acciones terroristas, sobre todo en el campo, sobre todo en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, pero sobre todo en Andalucía fue muy, muy importante la acción de los sindicatos anarquistas. Estas acciones pues, se llevan, como digo, bien en el campo, en la minería, en el norte de España, en el Alto Llobregat va a haber distintos acontecimientos, como es en la villa de Castelblanco, en Arnedo,
en el Alto Llobregat y sobre todo el caso de Casas Viejas, aquí en Andalucía, ¿vale? ¿Qué hacían estos vecinos de los pueblos dirigidos por sindicatos? Pues asaltaban las tierras de los terratenientes, ocupaban las minas, ocupaban los ayuntamientos, iban al registro y quemaban la documentación por la cual se certificaba la propiedad de un terreno, por ejemplo. Luego venían los cuerpos de seguridad, bien la Guardia Civil o bien la Guardia de Asalto, y había un enfrentamiento súper violento con muertes de un bando o de otro. El caso más controvertido, más polémico, fue el de Casas Viejas en enero del 33. Decir que estos sucesos de Castilblanco, de Arnedo, del Alto Llobregat, es lo que se le llamó la Semana Negra de Azaña, porque ocurrió en diciembre del 33. Fueron seguidos y ahí hubo muertos por parte de campesinos, por parte de mineros, por parte de la Guardia Civil, por parte de la Guardia de Asalto, y ya el último caso más sangrante pues fue este caso en Casas Viejas, donde creo que recordar que murieron 12 campesinos liderados por el famoso Seis Dedos, y fue también un escándalo a nivel internacional, ¿vale? Se dice que Azaña, el presidente del gobierno, dio orden de disparar a los campesinos a la barriga. Bueno, más cosillas por aquí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta es la imagen de Casas Viejas, fijaros, fue en una gran conflictividad social, lo que hemos dicho, Andalucía sobre todo, Extremadura, Castilla, en la zona de latifundio. Después, otro aspecto muy importante, que la izquierda no estaba muy unida. Ya dentro del Partido Socialista, por ejemplo, había distintas opiniones, como la de Largo Caballero, Indalecio Prieto. Largo Caballero prefería salirse del gobierno y apoyarlo desde fuera para no estar metido en todos estos problemas que lo iban a desgastar, mientras que Indalecio Prieto sí era favorable de seguir en el gobierno. ¿Vale? No sé si por aquí. Dividió después, estos acontecimientos también dividieron no solo al PSOE, sino a la izquierda, tanto a la izquierda revolucionaria como a la izquierda republicana. Siempre la izquierda republicana va a ser más moderada y no está a favor de estos escándalos de terrorismo, ¿vale? Que sí estaban a favor la izquierda revolucionaria. Bueno, continuamos. Y ya tenemos la oposición de las derechas. Ahora vamos a ver la oposición de la derecha, y aquí tenemos varios partidos de derechas, 3 partidos en concreto. 2 lo podemos denominar no republicana y otro lo podemos llamar partidario de la República, ¿vale? Vamos a ver primero la derecha no republicana. Tenemos los monárquicos de Calvo Sotelo. Creo que tengo alguna imagen por aquí. Este es Calvo Sotelo, su partido Renovación Española, es un partido monárquico, entonces lógicamente no le gusta la Segunda República. Entonces, lógicamente, va a estar en contra del gobierno del primer bienio para intentar llegar al poder. Luego se va a presentar una elección y va a intentar llegar al poder, ¿vale? Dentro de este apartado hay que mencionar el golpe que llevó a cabo el general Sanjurjo, lo que se llama la Sanjurjada, que fue el 10 de agosto del 32, un golpe de Estado en Sevilla que fracasó. Y esto es muy importante porque este fracaso es porque no van a ser apoyados por otras derechas, como tenemos aquí, no son apoyados, ni por el ejército, y sin embargo va a tener unas consecuencias muy importantes, porque si recordáis, la ley de reforma agraria se hizo en el 32, o sea, muchísimo tiempo transcurrido desde que se proclamó el gobierno del bienio reformista. Y también tenemos el Estatuto de Autonomía, también se hizo en el 32, la reforma agraria. ¿Y por qué? Qué casualidad que sale ahora en el 32. Pues es por este motivo, porque esto fue en agosto y
como fracasó el golpe, la izquierda, que estaba gobernando en ese momento, los partidos de izquierda, bien republicanos o bien socialistas, comunistas, pues se sintieron fuertes porque han derrotado a este golpe de Estado, lo han derrotado, se sintieron fuertes y los unió en solidaridad republicana. Y entonces, pues, entregaron tierra a los campesinos, se aprueba la reforma agraria, se aprueba el estatuto catalán, y lo que hace es que une a las izquierdas. Eso fue en septiembre del 32. Luego luego tenemos los escándalos estos que hemos visto, pero esto es a posteriori. Esto es posterior. Pero antes, ya en septiembre del 32, la izquierda van a venir más unidas por este motivo. Aquí tenemos Sanjurjo, este es Sanjurjo, la Sanjurjada, ¿vale? El León del Rif, vamos a ver, y da un golpe de Estado en agosto del 32. Y este es el otro partido de derecha, pero este no es monárquico, podemos decir que sí podría ser republicano, o sea, no le importaba la república. Se dice que no, él no apoyaba la república, pero él no es monárquico, lo que es católico. Este es de la rama católica. José María Gil Robles y el partido La Ceda. Aquí lo vamos a poner, aquí lo tenemos aquí, La Ceda de José María Gil Robles. Y lo que veía el gobierno es como un gobierno muy anticlerical, y por eso la crítica que le hace sobre todo en el aspecto religioso. ¿Vale? Y ya por último tenemos los partidos no democráticos. No democráticos, os pongo aquí imágenes, que sería la Falange y la JONS. La JONS es de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, de estos dos, son los fundadores de la JONS, mientras que José Antonio va a fundar la Falange. ¿Vale? Y esto, pues, aquí lo hemos puesto en el esquema, aquí lo tenemos. La JONS se funda en el 31 y la Falange se funda en el 33. José Antonio era el hijo de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. Significa esto, ¿eh? Y son partidos contrarios a la democracia, son antiliberales y antidemócratas. Y bueno, pues esta es la oposición que tenemos por parte de la derecha, y ya, a lo que vamos es a la caída del gobierno. Ya hemos comentado algunas cosillas, como los sucesos de Casavieja, que fueron muy duros para Azaña, 12 muertos, campesinos, pobres, ¿vale? Después, el odio que se tenía Alcalá Zamora y Azaña se detectaban, y la oposición de los republicanos, la oposición de la derecha. El REU fue el segundo partido más votado, Marcelino Domingo fue el tercer partido más votado. Quieren derrotar a Azaña. Después del escándalo de Casavieja, Azaña entra en una gran crisis. Alcalá Zamora va a intentar otro experimento, otros gobiernos con Lerroux y Marcelino Domingo, pero esto lo tienen muy difícil porque no está el PSOE. El PSOE está siempre fuera, el PSOE fue el primer partido, el partido que tiene más diputados, creo recordar que 120 diputados, entonces te va a hacer una oposición muy fuerte. Entonces vamos a unas nuevas elecciones que se programan para noviembre del 33, y aquí van a ganar las derechas, que van unidas, mientras que la izquierda va separada. Decir que el sistema de ley electoral favorecía a los partidos que iban unidos, a las candidaturas que iban unidas, por el recuento de votos, por un sistema que ahora mismo no puedo explicarlo ahora, pero sí que al ir unidas consiguen muchos más escaños que si van separadas. Así que va a ganar la CEDA, este partido que tenemos aquí, el partido de Gil Robles, va a ganar. Segundo, de nuevo, el Partido Radical de Alejandro Lerroux con 102 escaños.
En definitiva, las izquierdas sufren una derrota apabullante. Vamos a ver, tengo que tener por aquí. Bueno, pues no tengo ninguna imagen más, me quedo con la del esquema y vamos a un gobierno que se va a llamar radical cedista, ¿vale? Va a ser Alejandro Lerroux el que forme el gobierno con el apoyo de la CEDA. Lo que van a tener en común es una amnistía para los que dieron el golpe de la Sanjurjada y quitar o modificar las reformas del periodo anterior. Y esto lo vamos a dejar ya para otro vídeo en el cual vamos a explicar el gobierno del bienio radical cedista y el Frente Popular.